Buenas tardes, noches, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar nuestro servicio. Primero queremos darles una bienvenida. Gracias por estar aquí. Y también queremos dar la bienvenida a los que están viendo a través del internet. Hoy vamos a hablar de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Y vamos a tomar un poquito de tiempo para explicar eso dentro de la profecía. Pero antes de eso, bueno, vamos a orar y luego vamos a cantar Hay una fuente sin igual. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque si estamos contigo no tenemos nada de qué temer. Tú, Señor, provees todo lo que necesitamos y te damos gracias por eso. Y te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos ayude a entender lo que vamos a estudiar hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que aquí estás. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una fuente sin igual, la sangre de Jesús. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió muriendo en una cruz. Va a ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús. Al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús, y yo también cual malo soy, lavarme allí podré, y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré, su gloria cantaré, su gloria cantaré. Y en tanto que con mundo estoy, su gloria cantaré. Cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré, en gloria entonaré, en gloria entonaré. Canción más noble y dulce allá en gloria entonaré. Cuando nosotros estudiamos, porque ya lo estudié con ustedes, el orden de los eventos finales
y lo estudiamos del libro del pastor Veloso. No hablamos mucho del tiempo de angustia de Jacob, más bien hablamos del primer tiempo de angustia. Así es que antes de presentar el tiempo de angustia de Jacob, quiero que repasemos la cronología de los eventos del fin. Esta cronología la encontramos en el libro de Primeros Escritos, es decir, ahí está en un lugar, en orden. Pero podemos ir a la Biblia y ver esa cronología, y es lo que queremos hacer. Así es que aunque el estudio es de la gran tribulación, queremos comenzar con Primeros Escritos. Primeros Escritos dice: entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo. Ahora recuerden, cuando los libros se abren para ir a través de todos aquellos que un día aceptaron a Cristo Jesús y ver si se han mantenido con Cristo Jesús o si se alejaron, si lo rechazaron. Así es que cuando aquí dice hasta que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, en ese juicio investigador se está viendo quienes han permanecido en Cristo Jesús y van a ser salvos y quienes no. ¿Qué parábola les viene a la mente? Las 10 vírgenes, ¿verdad? Todas estaban esperando a Cristo Jesús, las 10. Pero hubo un problema con 5 de ellas que finalmente no entraron. No fueron prudentes, no hicieron la preparación, no se mantuvieron conectadas con Cristo Jesús. Así es que Cristo va a concluir su obra en el lugar santísimo y dejando sus vestiduras sacerdotales para revestirse del ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres. Él es el mediador que está ahí. Y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Tiempos difíciles. Luego dice: vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a otra. 3 cosas. Hoy les voy a presentar la cólera de las naciones y la ira de Dios. Vamos a dejar el tiempo de juzgar a los muertos porque ese es el milenio. Y cuando estemos allá yo les aviso que ya estamos en esa sección. Dice: también vi que Miguel no se había levantado aún. ¿Quién es Miguel? Jesús. Así es que Él está intercediendo y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 plagas postreras. Así es que cuando Él se levanta y cuando comienza el tiempo de angustia es para los creyentes, las 7 plagas son las para los no creyentes. ¿Ok? Sigue diciendo Elena G. de White: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras que no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas.
Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Así es que ellos están pensando que las plagas están cayendo porque hay un grupo que no está obedeciendo, que sigue guardando el sábado y no quiere guardar el domingo. No quiere hacer homenaje a la bestia ni a su imagen. Entonces ellos dicen, es por culpa de estas personas que se rehúsan que estamos siendo castigados. Y si los podemos matar a todos, entonces vamos a estar bien. Se promulgó un decreto para matar a los santos. Esto es algo que viene, no falta mucho, pero van a ver, les voy a repasar el orden. Lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. ¿Se acuerdan cuando primero se usaron esas palabras? Ajá. Cuando el rey Belsasar estaba usando los utensilios del santuario y una mano empezó a escribir en la pared, nada más la mano, ¿verdad? Y le dijo, ha sido pesado en la balanza y ha sido encontrado falto. Lo mismo aquí. Pregunté acerca de quiénes formaban estas huestes, los que están gritando. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Así es que note, hay personas que aceptaron la verdad, que guardaron el sábado y sin embargo se alejaron, rechazaron el sello de Dios. Los oí clamar en alta voz, creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies, pisoteando el sábado, y que por eso habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. ¡Qué tristeza! Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Por favor, noten, aquí Cristo todavía tiene, me regresé un poquito, las ropas sacerdotales. Cuando tiene las ropas sacerdotales, Él todavía está intercediendo, no se ha cerrado la gracia. Cuando Él se quita esas ropas, se pone, dice, acabamos de leer, las ropas de venganza. Así es que vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vía de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó, aquí es cuando se cierra la gracia, con voz de profunda compasión, mi sangre, Padre, mi sangre está intercediendo. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente y que derramaba rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaban en la mano, clamó en alta voz, retener
retener hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. ¿Por qué están reteniendo? Porque está el proceso pasando, está terminando el juicio investigador, se van a sellar a todas las personas y cuando Cristo se levante, los va a declarar o justos o injustos. Vamos entonces a repasar el orden. Miren dónde estamos. Este es el tiempo de gracia y es la cólera de las naciones. Ahí hay varias cosas que suceden. Tiempo del juicio investigador, ya lo estudiamos, ya hablamos del juicio investigador. Primer tiempo de angustia, este es antes de la angustia de Jacob. Este es un primer tiempo de angustia cuando comienza cierta persecución. Este primer tiempo de angustia lo usa Dios para separar el trigo de la cizaña. Porque aquí es cuando empiezan a decidirse los que van a aceptar la marca de la bestia para poder comprar y vender y los que se rehúsan a hacerlo. Así es que en este primer tiempo de angustia hay un zarandeo. Y noten la siguiente, dice, aflicción sobre la tierra. Zarandeo, imagen de la bestia, empieza a hacer su movimiento para hacer una imagen a la bestia. La ley dominical, abandono de las grandes ciudades. Cuando se da la ley dominical es cuando se nos dicen, deja todo lo que tienes en las ciudades. Si no hiciste antes arreglos para salir de la ciudad, si en ese momento no sales, no solamente vas a perder todo lo que tengas que es físico, que es propiedad, es muy posible que seas afectado tú, porque al llevarte y torturarte puedes ser infiel a Dios y aceptar la marca de la bestia. Entonces aquí se nos dice, hay que abandonar las grandes ciudades y comienza la persecución. Luego los 4 ángeles se les dice que se detengan porque está pasando el sellamiento. Durante ese tiempo el pueblo de Dios aquí en la tierra está dando el fuerte pregón, está predicando para que las personas se salven. Entonces se termina esa obra, el sumo sacerdote Cristo Jesús termina su obra en el santuario, Miguel se levanta y se da el decreto. Ok, vamos a ver primero el decreto. Está en Apocalipsis 22:11 y dijo, deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndoos. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Aquí se separan a las personas. Dios está declarando que algo ha cambiado. Ahora noten, se termina el tiempo de gracia y entramos en lo que llamamos la ira de Dios. Y lo primero que encontramos allí es el tiempo de angustia de Jacob. Luego están las 7 plagas, pero esto está sucediendo básicamente al mismo tiempo. Cuando empiezan a caer las 7 plagas, le echan la culpa a los hijos de Dios. Y entonces tenemos el decreto de muerte. Los que no acepten van a morir. Noten que ahí sigue también, está ahí angustia de Jacob, pero ese comienza desde el principio. Vamos a ver ahorita de qué se trata. Luego, la voz de Dios. ¿Qué es eso? Dios va a anunciar con su propia voz cuándo va a venir. Va a ser para darle esperanza a sus hijos que están pasando por esa angustia.
Cuando ellos escuchan la voz, saben que su redención está cerca. Luego se ve la gloria de la santa ciudad que va en el cielo, dice se ve, porque todavía no desciende, ese es después del milenio. También los 10 mandamientos aparecen en el cielo, luego la pequeña nube y luego tenemos la segunda venida. Entonces Daniel 12:1 dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de su pueblo. Habrá un período de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvos los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Así es que cuando Jesús terminó su misión terrenal para redimir la humanidad, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre para comenzar el ministerio celestial como nuestro sumo sacerdote. Pero Él sube primero al lugar santo, no al lugar santísimo. Cuando este ministerio se termine, se levantará. Primero, sabemos que terminó el servicio del lugar santo y en 1844 pasó al lugar santísimo, donde está ahora y donde se está investigando quiénes se han mantenido fieles. Así es que cuando este ministerio se termine, se levantará y de acuerdo al profeta Daniel, la iglesia cristiana entrará en un tiempo de angustia como nunca antes se ha experimentado por cualquier generación en la historia de la tierra. Así es que tenemos que ver de qué se trata. De acuerdo a las Escrituras, este tiempo de angustia es el último evento que sucederá en la tierra antes de la segunda venida de Cristo para llevar a los redimidos al cielo. Se le refiere en la teología cristiana como la gran tribulación. Quiero estudiar este gran evento con ustedes porque hay mucha confusión y malentendido sobre él. Así es que lo vamos a ver con detalle. En primer lugar, no debemos confundir este tiempo de angustia o gran tribulación con las últimas 7 plagas mencionadas en el libro de Apocalipsis y que caen solamente sobre los no creyentes. Digo esto porque hay muchísimos cristianos hoy en día, sobre todo los que creen en el rapto secreto, que enseñan que los creyentes estarán exentos de la gran tribulación. Esto es verdad si estamos hablando de las 7 plagas, pero no de la gran tribulación. Quiero que vean lo que dice Jeremías. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y Judá. Así dice el Señor: hemos escuchado un grito de espanto. No hay paz, sino terror. Preguntad y ved si acaso los varones dan a luz. Ese es un buen texto para ahora, ¿verdad? Porque ahora dicen que los hombres pueden dar a luz, porque son mujeres que dicen que son hombres y pueden tener niños, y ahora dicen, no, pues no podemos decir que los hombres no pueden dar a luz. Qué tontería tan más grande. Pero bueno, seguimos. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas, como mujeres con dolores de parto? ¿Por qué han palidecido todos los rostros? ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Así es que noten, este es el tiempo de angustia de Jacob. Ahora miren, Israel, Judá, Jacob son términos que se refieren al pueblo de Dios. Esta misma idea se le presentó a Daniel en el texto que ya leímos, pero se los puse ahí otra vez, un pedacito. Entonces, serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado, ¿en dónde? En el libro de la vida, es el libro del que está hablando.
La frase tu pueblo entonces se refiere a los santos y el libro se refiere al libro de la vida. Ahora, segundo lugar, este gran tiempo de tribulación sucederá solo después de que los 3 ángeles de Apocalipsis 14 hayan cumplido su misión y el evangelio eterno haya sido predicado a todo el mundo. Como dice ahí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, la gran tribulación se llevará a cabo solo después de que todo ser humano haya alcanzado la edad de responsabilidad, hayan hecho su decisión final escogiendo estar del lado de Cristo o de Satanás. Esto quiere decir que la humanidad entera estará en uno de esos dos bandos. Va a haber una polarización, todos tienen que hacer una decisión. Juan dice, sabemos que somos hijos de Dios, lo que hemos creído en Él. Dice, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Así es que los que no están con Dios, los que no están con Jesús, están con el maligno, están con Satanás. Es lo que dice Primera de Juan. Pero, ¿por qué es necesario que el pueblo de Dios tenga que entrar en un tiempo de angustia tan severo después de que se cerró la gracia? La respuesta es que este evento es la última confrontación, la última batalla en la gran controversia entre Cristo, el Salvador de la humanidad, y Satanás, el enemigo de las almas. El punto a probar es, ¿puede el Evangelio de Jesucristo, que dice Romanos 1:16, es su poder para la salvación de todos los que creen, producir un pueblo que manifieste victoria completa sobre el principio del yo, el problema central del pecado? Así es que eso es lo que se está resolviendo. En otras palabras, ¿puede el Evangelio eterno producir un pueblo que reproduzca la fe de Jesús que Él manifestó en la cruz? Y recuerde que para los judíos del tiempo de Cristo, el ser crucificado era sinónimo con ser colgado de un árbol o un madero, ya lo vimos, que representa ser maldecido por Dios a muerte eterna, ser desahuciado por Dios sin esperanza de salvación. Y eso es exactamente lo que Cristo experimentó por nosotros en la cruz. Miren lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos... Algunos adventistas creen que lo que tendremos que enfrentar será físico. No tendremos comida, pasaremos por sufrimiento, privación, etc. Pero la verdad es que hay un límite en nuestra capacidad de sufrir físicamente. Y seamos honestos, hay muchas generaciones pasadas de cristianos que ya han sufrido estas cosas hasta el límite. Por ejemplo, los primeros cristianos que fueron perseguidos por Nerón, el emperador del Imperio Romano, que los llevó al circo romano, que hizo que salieran fieras, que los quemó en vivo y que estaba molesto porque cuando los crucificaron y los quemaron en vivo, se pusieron a cantar y Nerón estaba molesto porque estaban cantando a su Dios. Así es que los cristianos fueron perseguidos por Nerón, el emperador romano, y los cristianos de nuestra era que han vivido bajo gobiernos comunistas también han sufrido mucho. Sin embargo, ambos textos que leímos en Daniel y en Jeremías
claramente indican que este tipo de angustia será tan terrible que ninguna generación anterior ha experimentado tal angustia. Por lo tanto, tenemos que eliminar el sufrimiento físico como el foco de la gran tribulación. Es cierto que el tiempo de angustia involucrará mucha privación física, pero esto no será el enfoque primordial. De la misma manera en que la tortura y sufrimiento físico en la cruz no representó la copa que Cristo tomó al colgar en la cruz. Cristo ni estaba sintiendo muchas de las cosas físicas que le estaban sucediendo. Luego, hay otros que dicen que el meollo del tiempo de angustia será vivir sin pecar. Ellos basan su manera de interpretar el tiempo de angustia en una manera errónea de interpretar las declaraciones hechas por Elena G. de White, que durante el tiempo de angustia tendremos que vivir sin un mediador o intercesor. Sin embargo, no debemos de confundir el papel que Cristo tiene de mediar o interceder con el hecho de que también es nuestro Salvador. Los dos papeles están relacionados, pero no son sinónimos. Como el sumo sacerdote, aquí está Lucas, bueno, me adelanté. Como el sumo sacerdote de los creyentes, ahí está, Cristo es nuestro mediador, pero este ministerio o rol de Cristo se terminará cuando se cierre la gracia y el que es limpio seguirá siendo limpio. Los santos ya habrán sido vindicados en el juicio investigador, pero Jesús nunca cesará de ser nuestro Salvador, sobre todo en el tiempo de angustia. Claro que creo que el poder de Dios es infinitamente superior a todo el poder de Satanás. Pueda que todo lo que él pueda producir a través de la carne pecaminosa, de tal manera que el Espíritu Santo nos puede dar victoria total sobre el pecado. Pero en ningún lugar en la Biblia se nos dice que el enfoque del tiempo de angustia o la gran tribulación será vivir sin pecado. ¿Cuál es, pues, el enfoque? Hay dos textos que nos dan una idea de cuál será el enfoque, cuál será la cuestión a resolver. El primer texto se encuentra en Lucas 18. Aquí Jesús está relatando una parábola que tiene un solo propósito en mente: desarrollar una fe en sus discípulos que es inmovible, no importa qué pase. Y el primero está en Lucas 18, capítulo 1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola, dice aquí, para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Es la manera en que nos aferramos a Dios. Pero habiendo relatado la parábola de la viuda persistente, noten cómo aplica esta parábola en la última generación de creyentes. Dice en Lucas 18:8, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Claramente la cuestión a resolver es la fe. El segundo texto que quiero que consideremos es aún más específico y está en Isaías 54, 5 al 8. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven
tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Así es que Dios también puede enojarse, dice aquí, un arrebato de enojo, no lo manejo. Pero hubo una pequeña separación, dice él. Pero Él está con nosotros. De la misma manera en que Jesús fue privado de la esperanza de resucitar cuando colgaba en la cruz y se sintió abandonado de Dios, de la misma manera, en el tiempo de tribulación, los santos se van a sentir abandonados de Dios y por lo tanto serán destituidos de la esperanza de la salvación. Se van a preguntar, ¿será que en realidad voy a ser salvo? La verdadera cuestión, por lo tanto, estará entre la fe y los sentimientos. Vamos a tener que acordarnos qué fue lo que nos prometió Dios, qué fue lo que nos dijo Dios. Y en lugar de nuestros sentimientos que tenemos de ser abandonados, vamos a tener que escoger nuestra fe en Cristo y no estos sentimientos de nuestra naturaleza pecaminosa que está esclavizada al yo. Bajo tales condiciones, para pasar el examen, nuestro amor por Dios y los seres humanos tendrá que ser mayor que nuestro amor por nosotros mismos. Dos textos. Éxodo 32, 31 y 32. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? Dice: Señor, tu reputación es tan importante que si tú los matas aquí en el desierto, van a decir que tú los sacaste nada más para matarlos. Van a decir que en realidad no eres un Dios misericordioso y todopoderoso. Dice: si eso es así, ¿qué me queda a mí? ¿Para qué sigo vivo? Bórrame de tu libro, déjame morir con ellos. Ese sentir es un sentir en donde nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás. Y en Romanos 9, 1 al 3 dice: digo la verdad en Cristo, el apóstol Pablo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los judíos, que habían rechazado a Cristo, los de mi propia raza. Pero él sabe que no puede hacer eso. Se lamenta, pero lo deja en las manos de Dios. De la misma manera en que Satanás tentó a Jesús para que se bajara de la cruz y se salvara a sí mismo, en lugar de depender en su Padre, nos va a tentar a nosotros para que no dependamos del Padre, pero a nosotros nos toca aferrarnos a sus promesas, a lo que sabemos que es cierto porque hemos estudiado la palabra. Y si nos aferramos a nuestro Salvador, aunque no lo podamos ver, y nos quedamos ahí, vamos a ser salvos.
Miren lo que dice Lucas 23, 33 al 39. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernadores estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el escogido. Cristo sabía que sí era. Cristo sabía que sí podía bajarse, pero también sabía que esa no era la voluntad del Padre y que se lo hacía, no iba a salvar a la humanidad. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahí colgado empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. De la misma manera, en el tiempo de angustia, Satanás nos tentará para que abandonemos nuestra fe en Cristo y nos salvemos a nosotros mismos de la inminente muerte. Deja que te pongan la marca de la bestia, acéptala y te vas a salvar. Nosotros estamos de parte de la verdad. El sábado ese ya pasó, el nuevo día es el domingo. No te aferres a esas tonterías, salva tu vida. Y dice que algunos tendremos a personas de nuestra propia familia que nos van a estar instando para que no seamos fieles. Wow. Para que abandonemos nuestra fe en Cristo y nos salvemos a nosotros mismos de la inminente muerte y nos unamos al mundo que está bajo Satanás. En nuestro próximo estudio vamos a ver el remanente. Consideraremos cómo podemos desarrollar la fe que necesitamos tener para pasar a través del tiempo de angustia. Recuerden que remanente quiere decir lo que queda, lo que ha sido fiel a Dios, lo que Dios va a venir a llevarse con Él para que vivamos con Él para siempre. Ojalá estemos ahí, tú y yo. Oremos. Querido Padre Celestial, lo hermoso es que nos los has dejado escrito antes de que suceda, para que aprendamos a aferrarnos desde ahora de tu mano, a vivir por fe, a depender de ti, que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero Señor, danos fuerza. Sé con nosotros. Ayúdanos para que en ese día, si nos toca estar vivos, podamos aferrarnos a ti y nunca nos soltemos. Que podamos decir como Jacob: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Que quiere decir: no me soltaré de ti, mi Dios, hasta que te vea venir en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por tu promesa de darnos la fuerza para ser victoriosos. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén.
Pues a ver si se puede. Pues sí, pues cuando yo tengo oportunidad yo trato de hacerlo y lo seguiría haciendo. Este, pues yo sé que pronto viene el día, cuánto falta no sé, cuando yo ya no voy a estar con ustedes. Y por eso, y le doy gracias a Elí, que está ahí atrás, él me ha ayudado a hacer una página de Facebook que tiene mi nombre y que en inglés se llama Touch Your Heart Ministries. Ahí hemos estado poniendo cada uno de estos sermones. Ahí están los 14 que hasta ahorita hemos dado y lo que he dado en inglés. Y mi intención con él es seguir dando temas, uno que comencé y no terminé y que quiero seguir dando es el del Sermón del Monte, porque es el sermón más importante de Jesús y tiene verdades tremendas. Pero pues solo Dios sabe dónde voy a poder seguir yo predicando. Y yo digo, bueno, yo quiero seguir enseñando y que las personas tengan este material. Y pues Dios proveerá. Ha sido para mí un placer el poder presentar esto. Ya nos quedan nada más 2 temas, el remanente y los 144,000. Y vamos a seguir enseñando. Gracias a Dios se me ha dado esta oportunidad de predicar los miércoles, oportunidad que aprecio mucho. Y pues que el Señor bendiga su palabra y a nosotros.